Toda la Biblia nos muestra que Dios no solo habla con palabras, sino también con imágenes muy vívidas. En Ezequiel 37 encontramos una de esas visiones que son sumamente dramáticas y conmovedoras de todo el Antiguo Testamento. De hecho, en una ocasión, no sé hace cuántos años, nosotros venimos a ese pasaje. Y yo decidí tomar ese pasaje esta mañana precisamente para que veamos el obrar del Espíritu Santo, y nos va a servir para ver el obrar del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, y va a ser una introducción también para ver lo que Dios hace en el Nuevo Testamento y entender varias cosas. Entonces, tenemos una visión en el Antiguo Testamento, una visión que no fue dada en tiempos de prosperidad, sino en el momento más oscuro de la historia de Israel. Israel estaba en el exilio. Jerusalén, esa ciudad próspera, esa tierra prometida que había sido ocupada, había sido destruida. El templo de Salomón, ese templo glorioso, había sido hecho cenizas. El pueblo estaba disperso en una tierra extranjera. La identidad de una nación llamada Israel, la adoración, la esperanza del pueblo elegido, todo parecía haberse desvanecido. Y lo más trágico de todo esto es que se trataba del justo juicio de Dios. No se trataba meramente de un infortunio histórico, sino de la consecuencia de una rebeldía histórica y muy persistente. Y en medio de esa ruina, Dios lleva a un profeta llamado Ezequiel a un valle lleno de huesos secos y le hace una pregunta que resume y que resuena también hasta nuestros días. Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y la honesta respuesta de Ezequiel dice: Señor Dios, tú lo sabes. Porque ante la muerte nosotros no tenemos respuestas, pero Dios sí. Solo Dios puede dar vida. Y hoy venimos no solo a repetir frases religiosas, ni a promover un activismo espiritual, sino a encontrar dirección bíblica. Venimos a contemplar una visión que revela el corazón de un Dios vivo, la condición también de un hombre que está desesperado, y la obra gloriosa del Espíritu Santo que sopla vida donde todo está perdido. Entonces, lo que vamos a considerar no es solamente un ejemplo a imitar, sino un milagro para adorar, porque es Dios mismo actuando por amor a su santo nombre. Y vamos a leer, con todo esto que he dicho, esta porción de Ezequiel 37. Mira lo que dice. La mano del Señor vino sobre mí, dijo Ezequiel, y me sacó en el espíritu. Nota cómo el espíritu es E mayúscula. Regularmente o por lo general, cuando la Biblia habla de espíritu con E mayúscula, se refiere al Espíritu de Dios, ¿verdad? Porque aquí vamos a ver cómo hay espíritu de Dios y cómo hay espíritu del hombre. Este espíritu de Dios es el Ruaj que hemos estado viendo. Ok, la mano del Señor vino sobre mí, me sacó en el espíritu del Señor y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos. Y Él me hizo pasar en derredor de ellos y vi que eran muchísimos sobre la superficie del valle. Y estaban muy secos, y me preguntó: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo respondí: Señor Dios, tú lo sabes.
Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oigan la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios de estos huesos. Voy a hacer que en ustedes entre espíritu y vivirán. Y pondré tendones sobre ustedes. Haré crecer carne sobre ustedes. Los cubriré de piel y pondré espíritu en ustedes y vivirán. Y sabrán que yo soy el Señor. Profeticé pues como me fue mandado. Y mientras yo profetizaba, hubo un ruido y luego un estremecimiento y los huesos se juntaron cada uno con su hueso. Y miré que había tendones sobre ellos. Creció la carne y la piel los cubrió, pero no había espíritu en ellos. Entonces me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y dile al espíritu, así dice el Señor Dios. Ven de los cuatro vientos su espíritu y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como él me había ordenado. Y el espíritu entró en ellos y vivieron y se pusieron en pie en un momento, y se pusieron en pie un enorme e inmenso ejército. Entonces él me dijo, hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Ellos dicen, nuestros huesos se han secado y nuestra esperanza ha perecido. Estamos completamente destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así dice el Señor Dios, voy a abrir sus sepulcros y los haré subir de sus sepulcros, pueblo mío, y los llevaré a la tierra de Israel. Y sabrán que yo soy el Señor cuando abra sus sepulcros y los haga subir a ustedes de sus sepulcros, pueblo mío. Pondré mi espíritu en ustedes y vivirán, y los estableceré en su tierra. Entonces sabrán que yo el Señor he hablado y lo he hecho, declara el Señor. Esta visión tan rica en simbolismos como en verdad espiritual, no solo, hermanos, es un espectáculo que nosotros debemos admirar, sino es una revelación para comprender. Porque en ella se nos presenta con una claridad que prácticamente parece una radiografía espiritual de la condición humana y de la poderosa intervención de Dios. Así que lo que sigue no es una lección de historia, quiero que entiendas eso. No es una parábola meramente poética, sino es una declaración profética del Dios que da vida, donde reina la muerte, y lo primero que vamos a ver es la visión que tuvo Ezequiel. Entonces vamos a ver la visión primeramente. En los versículos 1 al 4, el Señor nos muestra de una forma muy vívida la absoluta impotencia del hombre. Y fíjate cómo lo dice, vamos a ir desglosando esa parábola. La mano del Señor vino sobre mí y me sacó en el espíritu del Señor y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos. Como en otras ocasiones, el Señor toma a Ezequiel y le concede una visión. Pero esta vez lo lleva a un lugar que es muy peculiar y un tanto estremecedor. Un valle cubierto de huesos. No eran pocos huesos. El texto dice que había muchísimos sobre la superficie del valle. Y además dice que estaban muy secos. Eso quiere decir que no solamente estaban muertos, sino que llevaban muertos mucho tiempo. No quedaba ni un indicio de vida ahí. Entonces, podemos imaginar que se trataba de los restos de una batalla antigua, porque recordemos que en la antigüedad era común que los cuerpos de los soldados caídos en cierto momento quedaran ahí tendidos sin sepultura, expuestos al tiempo y al olvido. Entonces, es por eso que el énfasis aquí es
estaban muy secos. Esa muerte es una muerte definitiva, irremediable, al menos desde nuestra perspectiva. Y entonces Dios le hace una pregunta un tanto rara, desconcertante al profeta. Versículo 3 dice: Hijo de hombre, ¿vivirán esos huesos? Y Ezequiel responde: Señor Dios, tú lo sabes. Y esa es una respuesta prudente, una respuesta sabia. Ezequiel no especula, no presume, no responde arrogantemente, simplemente reconoce su total incapacidad. Él no lo sabía, pero Dios sí. Es como si tú y yo camináramos por un cementerio y yo te preguntara: ¿crees que estos cuerpos se levantarán? ¿Crees que estos cuerpos pueden volver a la vida en este momento? Pues la respuesta más honesta sería: no lo sé, pero Dios sí. Yo no puedo, pero Dios sí puede. Porque lo cierto es que ni tú ni yo podemos hacer algo ante esa condición, pero Dios sí. Y si Él quiere, esos muertos podrán volver a la vida. Así que ante esa respuesta humilde, Dios le da una orden inesperada. Fíjate lo que dice el versículo 4. Profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oigan la palabra del Señor. Y ese es un mandato asombroso, insólito: hablarle a los huesos. ¿Qué sentido tiene eso? ¿Qué puede lograr una voz humana ante la muerte? Pero lo que le da poder a esa palabra no es el volumen de la voz del profeta, ni la autoridad, sino el hecho de que está comunicando la palabra del Señor. Y este es el mensaje que debía anunciar, versículos 5 al 6. Así dice el Señor Dios a estos huesos: voy a hacer que en ustedes entre espíritu y vivirán. Pondré tendones sobre ustedes, haré crecer carne sobre ustedes, los cubriré de piel y pondré espíritu en ustedes y vivirán y sabrán que yo soy el Señor. Dios no solo promete restaurar el cuerpo físico, Él promete soplar vida, dar espíritu, promete hacer algo tan completo que cuando suceda no quedará duda de quién lo hizo. ¿Y qué hace Ezequiel? Pues simplemente obedece. Versículos 7 y 8. Profeticé pues como me fue mandado, y mientras yo profetizaba hubo un ruido y luego un estremecimiento, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré que había tendones sobre ellos. Creció la carne y la piel los cubrió, pero no había espíritu en ellos. Imagina esta escena, es impresionante. Huesos que se buscan, se alinean, cuerpos que se reconstruyen ante los ojos del profeta, pero aunque todo estaba en su lugar, falta lo esencial: el aliento de vida. Es un ejército formado, pero un ejército muerto, como esos huesos inertes que en las películas de ciencia ficción parecen humanos, pero no tienen alma. Están, pero no viven. Entonces Dios le habla otra vez, pero esta vez le dice que hable a los huesos, que no hable a los huesos, perdón, sino que hable al espíritu. Profetiza al espíritu, versículo 9. Profetiza, hijo de hombre, dile al espíritu: así dice el Señor Dios: ven de los cuatro vientos, oh espíritu, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Ezequiel obedece de nuevo, y esta vez ocurre lo inconcebible. Dice: y profeticé como me fue ordenado. Y el espíritu entró en ellos y vivieron y se pusieron en pie, y un enorme e inmenso ejército. Los huesos secos no solo se levantaron, fueron vivificados, fueron transformados.
y se convirtieron en un ejército poderoso, innumerable. Pero Dios no deja que el profeta ni nosotros, los lectores, nos quedemos solamente con la imagen. Él mismo explica lo que significa esa visión, porque ahí termina eso, pero explica qué significa eso. Entonces, no da lugar a interpretaciones superficiales. Imagínate, se lleva al profeta, ve esta visión, y entonces Ezequiel puede decir, ¿y esto qué significa? Los lectores pueden decir, ¿y esto qué significa? Nosotros podríamos decir, ¿y esto qué significa? Entonces Dios le dice, ¿qué significa? Mira lo que dice el versículo 11. Hijo de hombre, esos huesos son toda la casa ¿de quién? De Israel. O sea, la nación de Israel, un pueblo, el pueblo de Dios. Ellos dicen, nosotros o nuestros huesos se han secado. Déjenme algo más grande esto. Nuestros huesos se han secado y nuestra esperanza ha perecido. Estamos completamente destruidos. Es decir, el pueblo se veía como si fuera esos huesos. Eso, hermanos, no es una metáfora bonita ni un dramatismo exagerado. Es una confesión de un pueblo, y es una confesión desgarradora de un pueblo que ha sido quebrantado por completo. Israel llegó a esa condición por su persistente rebeldía contra Dios. No fue casualidad, no fue un infortunio histórico como te dije al inicio, fue juicio. Y un juicio justo, hermano, amigo. ¿No te has sentido así alguna vez? Cuando el juicio de Dios viene sobre tu vida, que te ves como si fueras vil huesos secos, que dices, ya para mí no hay nada, ya para mí no hay esperanza. ¿Nunca te has visto así, sufriendo el juicio de Dios? ¿Y quieres que te diga algo? Dios se los había advertido desde siglos antes. Una y otra vez, si su pueblo se apartaba y se entregaba a la idolatría, si despreciaban a Dios y despreciaban a su palabra, Él los iba a despreciar. Y desde los días de Moisés, Dios les había dicho lo siguiente en Deuteronomio 28. Fíjate, el Señor los esparcirá entre todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. No tendrán descanso, ni la planta de su pie tendrá reposo. ¿Te acuerdas que te dije al inicio que ellos estaban en un exilio? Que todo el templo, que toda su ciudad a la cual habían ellos llegado, esa Jerusalén bonita, ya ni estaban ahí, ya estaba en ruinas, todo se había acabado. Porque había venido el juicio de Dios. Eso había sido anunciado. Ellos habían sido tercos. Ahora estaban viviendo el juicio de Dios. Un juicio que había sido anunciado. Y ellos, al ver el juicio de Dios, se veían ahora meramente en ruinas. No ruinas externas, sino se veían como huesos secos. Eso fue lo que ocurrió. A pesar de las advertencias, Israel persistió en su idolatría, en su injusticia, en su falsa religiosidad. Ellos decían, no, sí, vamos a adorar a Dios. Nosotros adoramos a Dios. Nosotros servimos a Dios, pero ellos tenían ídolos ocultos. Otros los adoraban abiertamente. Otros hacían, es como si otros hicieran cosas a medianoche y otros a plena luz del día. Profanaron aquí el templo, ignoraron la ley de Dios, cerraron sus oídos a la voz de los profetas y el juicio de Dios vino. Así que vino un rey que destruyó Jerusalén, ese templo donde ellos adoraban, pues fue reducido a cenizas. Esa tierra donde fluía leche y miel quedó desolada y el pueblo fue llevado cautivo a otra tierra llamada Babilonia. Todo lo que los identificaba como pueblo de Dios fue quebrantado y lo que quedó
fueron huesos secos. No solo físicamente, sino espiritualmente. Un pueblo desarraigado, desilusionado, sin identidad, sin esperanza, con la sensación de que Dios los había abandonado para siempre. Por eso ellos dicen así: nuestros huesos se han secado. Pues ya no quedaba vida en ellos. Nuestra esperanza ha perecido. Pues ya no veían que Dios los fuera a salvar. Estamos completamente destruidos. Pues veían todo perdido. Pero aquí está lo glorioso del Evangelio, en esta profecía. Aquellos que quebrantaron el pacto, aquellos que estaban sumidos en el juicio, que estaban cargando las consecuencias de sus pecados, aunque estaban quebrantando el pacto, Dios no quebranta sus promesas. Aunque ellos fueron infieles, Dios permaneció fiel y les muestra a través de esta visión que Él permanecía fiel y que Él no había terminado con su pueblo. Entonces, lo que para Israel era el fin, para Dios era el comienzo. Lo que para Israel dije era el fin, para Dios era el comienzo. Donde ellos veían un campo de muerte, Dios estaba preparando una resurrección. Donde todo parecía perdido, Dios estaba escribiendo una historia de restauración. Y esto es profundamente consolador. Porque si somos honestos, muchos de nosotros también estamos o hemos estado en ese valle de huesos secos. Momentos donde todo en nuestro interior parece seco, donde nos sentimos en ruinas, ya al punto de no vemos esperanza. Y pensamos que ya no hay nada que Dios pueda hacer con nosotros. Pero este pasaje nos recuerda algo, una verdad poderosa. El fracaso del hombre nunca cancela la fidelidad de Dios. Cuando llegamos al fondo de nuestra ruina, allí es cuando su gracia resplandece con mayor grandeza. No por nuestros méritos, no por lo que merezcamos, sino porque Él es Dios y actúa por amor a su santo nombre. Así que cuando tú veas a alguien y dices, ese está muerto, y digas, ya no hay nada que hacer por él, tú no puedes hacer nada. No hay nada que otros quizá puedan hacer por él, pero Dios sí puede hacer algo. Entonces fíjate lo que el Señor dice a través del profeta en los versículos 12 y 13. Por tanto, profetice y diles, así dice el Señor Dios, voy a abrir sus sepulcros y los haré subir de sus sepulcros, pueblo mío, y los llevaré a la tierra de Israel, y sabrán que yo soy el Señor cuando abra sus sepulcros y los haga subir a ustedes de sus sepulcros, pueblo mío. Entonces, la obra que Dios haría no sería simbólica, no sería un gesto superficial, sería una intervención real, radical, y que nadie la podría negar. Él cambiaría su realidad externa, los regresaría a su tierra, pero también transformaría su interior. Fíjate lo que dice. Versículos 14, pondré mi espíritu en ustedes y vivirán. ¿Qué es lo que haría el Señor? Pondré mi espíritu en ustedes y vivirán, y los estableceré en su tierra. Entonces sabrán que yo, el Señor, he hablado y lo he hecho, declara el Señor. Entonces Dios no solamente cambiará su exterior, cambiará su condición espiritual interna, pondrá en ellos su espíritu. Y esa sería la marca más clara de que la obra no era del hombre, sino de Dios. De hecho, esa promesa había sido anunciada ya en el capítulo anterior que hemos visto los días miércoles en
Juan capítulo 3. ¿Recuerdan con Nicodemo? Fíjense lo que dice el capítulo 36, versículo, o sea, un capítulo antes de Ezequiel 37. Dice, no es por ustedes, casa de Israel, que voy a actuar, sino por mi santo nombre. Los tomaré de las naciones, los recogeré de todas las tierras, los llevaré a su propia tierra, entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos. ¡Qué gloriosa gracia, hermanos! Dios promete restaurarlos no porque se lo merezcan, sino por amor al nombre de Dios, a su propio nombre. Y esa restauración incluye limpieza, transformación interior y la presencia permanente del Espíritu Santo. Y no fue solo Ezequiel quien anunció esto. Jeremías también lo dice. Mira lo que dice Jeremías. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Cómo se escribe la ley de Dios en el corazón humano? No con tinta, hermanos. No con disciplina religiosa, sino por el poder de su Espíritu Santo. Dios no se limita a cambiar lo externo. Él quiere cambiar lo interno y lo hace por su Espíritu Santo. ¿Sí te fijaste? Vamos ahora pues al cumplimiento de esta profecía. Esta visión es una visión, pero a su vez es una profecía, dije. Así que la pregunta inevitable es, ¿cuándo se cumplió todo esto? ¿Cuándo sucedió lo que Dios promete aquí en Ezequiel? Y la respuesta es simple, pero, es que, bueno, no es simple, mentira, no es muy simple. Y es que las profecías, hermanos, y especialmente las profecías escatológicas, suelen tener cumplimientos en capas. Y voy a explicar esto brevemente, así, por encimita. En las profecías hay algo que se llama el principio de montañas, así lo dicen muchos. Cuando uno mira a una cordillera a la distancia y parece que todas están a la misma distancia, parece que todas están en la misma línea, pero cuando te acercas y las ves de arriba te das cuenta que los picos que ves en realidad no están juntos, sino que hay distancias entre ellas. Pues eso mismo pasa con las profecías. Tú ves las profecías y piensan que se van a cumplir todas al mismo tiempo, pero cuando las traes te vas a dar cuenta que se cumplen primero unas y luego se cumplen primero otras. ¿Sí me explico? Así es el cumplimiento de las profecías. Las promesas de Dios pueden tener un cumplimiento inmediato, uno progresivo, hasta llegar a la eternidad, por ejemplo. Y así ocurre con esta visión. Tienen un cumplimiento inmediato dentro del contexto histórico de Israel y tienen un cumplimiento más profundo que culmina con Cristo en la iglesia y en la obra del Espíritu Santo. Así que vamos a comenzar a ver su cumplimiento inmediato. Vamos a ver cómo eso primero se cumplió aquí y cómo se cumple acá. ¿Ok? Primero, fíjate bien, el pueblo de Israel sí tuvo una restauración. ¿Te acuerdas que te dije que habían salido de esa tierra? ¿Sabes cuántos años estuvieron fuera de esa tierra? 70 años. Ellos fueron sacados cuando ellos sabían que estaban bien hundidos y todo. Solamente duraron 70 años fuera. Dios había determinado esos 70 años. Y no fue una cifra simbólica, o sea, ellos sí duraron 70 años. Fue un tiempo exacto, un tiempo de juicio divino, pero también su medida de misericordia. 70 años de disciplina, pero que no fue un tiempo de abandono, ¿verdad? 70 años lejos de la tierra prometida, pero no lejos de los propósitos eternos de Dios. Entonces, cuando se cumplieron esos 70 años que habían sido también anunciados, 70 años que iban a estar fuera de su tierra, ocurrió algo bien extraordinario.
Dios mueve el corazón de un emperador llamado Ciro. Y eso lo tenemos en Esdras. No lo vamos a leer, pero tú lees Esdras y te das cuenta que Dios movió el espíritu, el corazón de Esdras. Y luego Esdras dijo, a ver, todos los judíos, a su tierra, regrésense. Así. Y léanlo. O sea, de pronto, un día, Dios dice, hasta aquí. Y Dios mueve el corazón de Esdras. Y Esdras dice, Ciro dice, órale. Entonces Dios mueve el corazón de Ciro. Y Ciro, este rey, dice, a ver, agarren sus chivas y vámonos. Este rey pagano no era cristiano, no era así de los del pueblo de Israel ni nada. O sea, vemos cómo Dios mueve el corazón de estos a través de su espíritu. Entonces, a través de ese edicto de Ciro, el pueblo fue autorizado y animado a regresar a Jerusalén. Ellos regresan a su tierra y ¿sabes qué comienzan a hacer? Comienzan a edificar la ciudad, comienzan a levantar los muros. Todo lo que Ezequiel vio en una visión comienza a cumplirse. Esos huesos comienzan a vivir. La ruina comienza a ser abandonada. Ya prácticamente lo que parecía imposible para ellos al estar en una tierra ajena, ahora comienza nuevamente a cobrar sentido todo. Como ya lo hemos dicho, ese regreso fue glorioso. O sea, todos estaban bien contentos porque llegaron a su tierra, empezaron a levantar el templo y cosas así. Pero ¿qué crees? No fue como debió haber sido. Aunque ellos llegaron y comenzaron y todas esas cosas, hubo algo que les faltó. ¿Sabes qué les faltó? Un corazón nuevo. Porque aunque ellos estaban en su tierra, empezaron ahí a construir el templo, no pasó mucho tiempo para que ellos comenzaran a pecar otra vez con las mismas cosas que los llevaron a ser exiliados de esa tierra. O sea, no pasó mucho tiempo. Pasó la disciplina del Señor, hubo una restauración, pero su corazón no era nuevo. Faltaba algo. ¿Qué era lo que faltaba? El Espíritu de Dios. Y eso nos lleva al cumplimiento más profundo de esa promesa. La promesa más gloriosa de esta visión no fue o no se cumplió de todo cuando ellos regresaron a la tierra prometida. ¿Sabes dónde se cumplió eso? Eso se cumplió en Hechos capítulo 2, cuando vino el Espíritu Santo. Y eso lo vamos a ver más adelante. Cuando el Espíritu Santo viene en la iglesia, en una ocasión, en Hechos 2, después de la resurrección de Jesús, Jesús les dice a sus discípulos que no se vayan de Jerusalén. Y les dice, ¿saben qué? Porque yo les voy a mandar al Espíritu Santo. Yo me voy a ir, pero yo les voy a mandar al Espíritu Santo. Entonces, todos se quedan ahí. Y un día de festividad llamado el Pentecostés, dice que el Espíritu Santo viene sobre ellos. Y esos eran unos poquitos hombres, eran 120. Y lo que antes era un grupo frágil, era el pueblo de Dios ya, ¿verdad? Cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, ellos fueron revestidos con poder. Ellos comenzaron a predicar con poder y hubo un pueblo nuevo de Dios. Ya no era una nación étnica, sino una comunidad de hombres y mujeres que tenían al Espíritu de Dios. Al Espíritu de Dios. Un pueblo que tenían una identidad en el Espíritu de Dios dentro de ellos, no meramente en ser judíos, ¿verdad? Fíjate lo que dice Pablo en Efesios, porque vamos a verlo el Espíritu Santo más adelante, pero quiero que veas cómo pasó, ¿verdad? En Efesios, ya después de que vino el Espíritu Santo y toda la iglesia experimentó, ¿verdad? Todos los creyentes, cuando creen en Cristo, ellos experimentan una verdad. Mira lo que dice Pablo.
en Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, del evangelio de su salvación, y habiendo creído, ¿fueron qué? ¿Fueron qué? Sellados en el Espíritu, sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Sí? Eso es lo que sucede con cada creyente. Cuando nosotros escuchamos el evangelio, creímos, y solo entonces somos sellados con el Espíritu Santo. No recibimos solo información, recibimos vida cuando creemos. Mira lo que dice Efesios 2:1. Y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. ¿Cuál es la condición de una persona que no ha creído en el evangelio? Es muerta. Está viva, pero está espiritualmente muerta, como los huesos de Ezequiel. Esa es la condición real de un hombre sin Cristo, no enfermo, no débil, muerto. Pero Dios, por medio de su palabra y de su espíritu, nos da vida. Es exactamente lo que sucedió, repito, en Ezequiel. Pero ahora aplicado no a los huesos en el suelo, sino a los corazones endurecidos. Y esa no es una verdad simbólica ni mística, es real. Mira cómo lo dice Romanos 8. Pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en ustedes. Es decir, cuando creemos, el Señor nos sella con su espíritu nos da vida y su espíritu viene a morar en nosotros. Y luego, ¿recuerdas cómo el espíritu dice Ezequiel que nos hará andar en sus mandamientos? Mira lo que dice Romanos más adelante. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes, pues si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Dios. Aquí vemos claramente el efecto del Espíritu. Él da vida, Él capacita para obedecer. La marca que diferencia a un creyente de un no creyente, uno que tiene vida, que no tiene vida, es el Espíritu Santo. Entonces fíjate cómo es el orden. Se te predica el mensaje de la salvación. Y luego, cuando tú lo escuchas con fe, viene el Espíritu Santo. El corazón de piedra es arrancado. Dios te da un corazón de carne. Él transforma tu vida. Porque el Espíritu Santo es el que te trajo vida. Así como esos huesos. Entonces la visión de Ezequiel no se limita a Israel. Y no es una transformación histórica de Israel. Es una imagen profética de lo que Dios hará con todos aquellos a quienes Dios llama para formar un pueblo que no es Israel meramente, sino es la iglesia, a quien Él le da su Espíritu Santo para que camine en obediencia y lo glorifique. Eso es la iglesia. Un pueblo donde no hay distinción de raza, donde no hay distinción de linaje ni procedencia. Es un pueblo nacido del Espíritu, de gente muerta espiritualmente, que se deleitaba en el pecado, que escuchó el mensaje de salvación y que cuando escuchó el mensaje de salvación y creyó, entonces vino su Espíritu y nos dio vida cuando estábamos sin esperanza. Y esto es lo que nos da la salvación. Y así como Dios le dijo a Ezequiel, profetiza, habla a esos huesos, Dios nos llama a predicar el evangelio. La vida espiritual no viene por decretos humanos, por gritos emocionales, viene por la predicación fiel del evangelio. Mira lo que dice Santiago,
en el ejercicio de su voluntad, o sea, Dios nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuésemos las primicias de sus criaturas. Y esto es importante. Es por la palabra que nacemos de nuevo. Es por la palabra que Dios da vida. Así como Ezequiel, así como Dios le dijo a Ezequiel, profetiza. Así es como Cristo nos mandó y nos dijo, predica. Así como la palabra de Dios dada a Ezequiel daba vida, así es como el Evangelio trae vida a quienes le escuchan. Y se sigue cumpliendo el día de hoy. ¿Y quién crees que hace todo eso? El Espíritu Santo. Todo lo que hemos considerado hasta aquí como reflexión final no es historia, no es ni profecía cumplida, no es teología para estudiar, es una palabra viva que llama a responder. Porque esta visión del valle de los huesos secos no trata de Israel, trata de nosotros y de nuestra realidad espiritual. Tú, sin creer en el Evangelio, estás muerto. No hay lugar para autosuficiencia aquí. No se trata de tus métodos, de tus estrategias o de tus esfuerzos humanos. El pueblo de Dios está compuesto por naturaleza de huesos secos. Y tú puedes venir aquí sin haber creído en Cristo, pero espiritualmente apestas a muerto. Estás seco. Eres totalmente incapaz, indiferente a Dios. Y aquí está la maravilla. Nosotros mismos somos testigos de que solo el Espíritu Santo puede traer vida y puede hacer su obra en nosotros. Así que antes de que el Señor nos alcanzara, éramos cadáveres espirituales. No respondíamos, no lo amábamos, no entendíamos, pero Él por su Espíritu nos dio vida. Quiero que veas que la evidencia de haber recibido el Espíritu no es una emoción, sino es una vida transformada, ¿verdad? Mira lo que dice nada más Ezequiel: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Quien tiene el Espíritu Santo obedece sus estatutos, sus mandamientos y sus ordenanzas. Cristo dijo: si me aman, guardarán mis mandamientos. Así de sencillo. Cristo dijo: si tienen mis mandamientos, o sea, el Espíritu Santo les va a hacer andar en mis mandamientos. Cristo dijo: si me aman, guarden mis mandamientos. No hay más. Si tú tienes al Espíritu Santo, ¿vas a guardar sus? No hay más. ¿Ok? Así que nosotros éramos como esos huesos, pero Dios, cuando éramos ciegos, nos dio vida. Nos perdonó, nos salvó y nos dio de su gracia. Mira lo que Jesús dijo para cerrar. Juan 5, 24 y 25. En verdad les digo, el que oye mis palabras y cree en el que me envió, ¿qué? Tiene vida eterna. Y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. ¿Ha pasado de qué? En verdad les digo que viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre o del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Hoy, hermano, hermana, es un llamado para que escuches la voz de tu Señor y pases de muerte a vida.
No hay milagro, ni visión, ni profecía que pueda darte vida espiritual. Solo hay un camino. Contempla a Jesús crucificado. Así que por favor, por un momento detente, considera tu corazón, medita, ora y vuélvete al Señor. Si tú eres creyente, debes de preguntarte si tú estás viviendo a la luz de una vida espiritual. Si no, entonces igualmente detente y pídele al Señor, Señor, sopla vida en mí. Y si tú vienes aquí como esos huesos secos y no has puesto tu fe en Jesús, no has escuchado su voz, pues tú necesitas decirle, ¿sabes qué, Señor? Pon tu espíritu en mí, porque necesito salir. Necesito que traigas vida. Necesito que me sustentes, que me ayudes, que me perdones de mi pecado, que me ayudes a arrepentirme porque no puedo. Dame vida, cámbiame y transfórmame. Pon tu espíritu en mí para yo andar según tus mandamientos. ¿Ok? Vamos a orar. Señor, gracias por tu maravilloso amor. Y antes que nada, yo te invito a que tú consideres tu vida. O sea, consideres tu vida y tu andar a la luz del Señor. ¿Cómo ha sido? O sea, si estás viviendo como alguien que ha recibido la vida, si ha recibido su Espíritu Santo, si estás viviendo y siendo testigo del poder de Dios porque el Señor ha obrado en ti. Así que, Señor, te pedimos primero que nos concedas la claridad para ver nuestra vida. Sin tu obra, Señor, no podemos ver la necesidad que tenemos de ti. Ayúdanos. Ayúdanos a decir, como dijo el pueblo de Israel, Señor, no tenemos esperanza. Somos como huesos secos. Ayúdanos a ser honestos y a saber que te necesitamos. A saber que por más que hemos hecho cosas por nuestra propia cuenta, no hemos tenido resultado. Porque a quien necesitamos es a ti. Ayúdanos a rendirnos. Así que tú pídele al Señor, porque Él avive en tu corazón, porque Él traiga su Espíritu Santo, porque te perdone, porque avive, porque te sustente y porque sople ese Espíritu en ti. Señor, gracias por cada uno de los que estamos aquí. Pon tu Espíritu, aviva tu Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.